Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Criticando, criticando, vivimos criticando. Quien no critica no vive. Criticando, criticando, vivimos criticando. Porque el criticar es libre. No hay mentira sin verdad, ni secreto ni guardado, ni nadie en la humanidad que no sea criticado. Señoras y señores, tenemos 9 grados de temperatura, 9 grados centígrados de temperatura y hemos empezado con esta canción que habla de criticar. Nosotros no criticamos, ¿no? Simplemente comentamos con mejor acierto, peor acierto, pero ya ven ustedes que en ningún caso criticamos. Hoy es un día especial porque, como cada miércoles, vamos a comer queso Rocinante. Ya saben ustedes que es un queso delicioso, ideal para la Navidad, para que ustedes puedan saborear la excelencia de lo que se hace en La Mancha. Y si además lo acompañamos con un buen vino tinto Yugo, pues ¿qué les voy a decir a todos ustedes? Pues que miel sobre hojuelas. Pero claro, lo más importante no es esto, ¿eh? Lo más importante es la compañía. Ahí sí me tienen ustedes envidia, ¿eh? La compañía que yo tengo cada miércoles aquí a mi vera, tanto a la derecha como a la izquierda. Doña María Mur, buenos días. Buenos días. Qué alegría, ¿no? Estar contigo otra vez. Yo estoy encantada. Es un placer volver otra vez a esta gran tertulia. La verdad es que yo digo, con tantos quehaceres, quehaceres políticos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, digo, no tiene tiempo para venir. Pero hay que hacer un hueco, porque merece la pena estar aquí y participar en esta gran tertulia con esos tertulianos de nivel, de alto nivel, y sobre todo, bueno, pues con el público y con la audiencia, que es una maravilla y que seguro que pasamos un rato muy agradable. Seguro y yo aportaré todo lo que pueda y más. Seguro que sí. Don Manuel Tabas. Buenos días. Argamasilla también está iluminada por la Navidad. Sí, y además preciosamente iluminada. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bien, doña Jacinta se esmera. Sí, este año lo está tirando la casa por la ventana. Que no tire mucho, que no tire mucho, que no estamos para tirar tanto. Doña Jovita Bosmediano, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué árbol más bonito ha puesto en el centro de Puerto Llano Resol, verdad? Sí, bueno, Puerto Llano está bonito, sí. Luce bonito Puerto Llano, la ciudad de Puerto Llano, sí. ¿Las luces hay que ponerlas sí o no en Navidad? Bueno, es una tradición, ¿no? La competitividad que existente ahora entre unas ciudades y otras para ver quién luce con más alumbrado, no sé, eso es digno de estudios sociológicos y psicológicos que yo no estoy en situación de hacer. Don Emilio Nieto, buenos días. Muy buenos días a todos. Me han dicho que hoy usted está feliz porque uno de los temas le viene como anillo al dedo. A mí me vienen los tres muy bien, sin ningún problema. Además, yo creo que son temas de actualidad, totalmente temas de actualidad, importantes y por lo tanto pues hay que debatirlos. Así es. Yo me devano los sesos a ver qué ponemos, pero bueno, a veces acierto. Me gustaría ver aquí gente que pueda decidir, porque nosotros vamos a hablar y vamos a criticar, ¿cómo no? Sí, la crítica siempre es buena. Crítica constructiva. Mira, estoy leyendo un libro ahora que seguramente lo tenía que haber leído cuando era joven, El Criticón. Sí. El Criticón. Oye, es un clásico. Pero me cuesta muchísimo por el lenguaje que tiene. Es un clásico. Don David García, que hoy ha venido de Santa Cruz de Mudela, como siempre, porque allí tiene su bar, El Moreno, que por cierto está repartiendo lotería y saben ustedes que nos va a hacer rico. Ojalá y sea verdad. Oye, bueno, ricos ya somos. Sí, en amor y en amistad. Sí, en muchas cosas. Pero ahora nos toca en dinero y para eso nos ha traído unos décimos mejor, que hemos pagado religiosamente, ¿verdad? Es que si no toca. Claro, que si no toca. Y hay que pagar. Para él si no me paga, si no la paga. Todo pérdida. Bueno, pues bienvenido también. Muchas gracias. Y vamos a empezar a contarle los temas, ¿no? El primer tema es un poco más serio, ¿no? Porque hablamos de que Castilla-La Mancha duplica la tasa de pobreza energética de la media española. Tanto es así que el 17,4% de los hogares castellano-manchegos tienen pobreza energética. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es pobreza energética? Yo he cogido unas notas que les leo. La pobreza energética referida a un hogar familiar es aquella situación en la cual los ingresos son nulos o escasos para pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas, es decir, para cocinar, para ducharse,
para no pasar frío, etcétera, etcétera, ¿no? Marián, empiezo por ti. ¿Qué medidas y qué soluciones se pueden dar ante esta situación de pobreza energética que siempre es preocupante, pero en Navidad más? A ver, es muy preocupante que además estemos en el top, ¿no? En el top de la comunidad autónoma con el ranking, ¿no? de pobreza energética más elevado, ¿no? de toda España. Desde luego, tenemos un grave problema. Hoy salía también una noticia de una persona de 70 y tantos años que ha muerto en soledad en su vivienda y de que este sistema de pensiones incluso no llega a cubrir las necesidades básicas. Que es que lo dice la propia Constitución, ¿no? El artículo 50 dice que las pensiones tienen que ser que cubran esa necesidad, ¿no? de atención, de subsistencia, y no llegan a eso. Entonces, es lamentable llegar al final de tu vida, después de haber contribuido con tu trabajo y con tus impuestos para que este Estado y para que esta nación sea mejor, y finalmente no tengas derecho a tener, pues eso, lo mínimo, que es calentarte en tu casa y que puedas incluso morir por esto, ¿no? Es lamentable. Y ahí además incorporo otro dato más. La perspectiva de género. La mayoría de las personas que mueren, de las personas que viven solas son mujeres, porque hay más viudas que viudos, porque hay más mujeres que están en situación totalmente y además hay una brecha también de las pensiones de un 34%. Con lo cual la pobreza en general tiene rostro de mujer y la pobreza energética también. Manuel Tabas. Bueno, desgraciadamente no solo un problema de Castilla-La Mancha, sino también de Castilla y León. Es decir, desgraciadamente las dos Castillas, esas que nos canta nuestro amigo Tony Marquina, pues son las que ocupan el top, como bien dice Marién, en pobreza energética. Indudablemente la pobreza energética es un problema de orden social importante en España, y yo se voy a criticar ahora a los gobiernos, porque los gobiernos normalmente han pasado de puntilla, han mirado para otro lado. Primero, no creyendo en el problema, y segundo, después haciendo una regulación que ha resultado fallida. Hay que recordar que el Estado es el que tiene la competencia energética. Sin embargo, son los ayuntamientos los que tienen que lidiar con el problema. Los ayuntamientos son los que pagan los recibos, los ayuntamientos son los que buscan soluciones, y los ayuntamientos son los que no deben pagarlo. ¿Corresponde al Estado o al ayuntamiento? Corresponde al Estado. El Estado con el bono social debería pagar a los ayuntamientos para que estos a su vez paguen, ¿no? Efectivamente, sin embargo lo hacen los ayuntamientos. Y yo en este caso lo sé de buena tinta en este caso. Por ejemplo, la Masía de Calatrava es la que ha tenido que afrontar este problema. Es la que obliga a las empresas concesionarias de la electricidad de que antes de que corten la luz en una casa, llamen al ayuntamiento y estos les digan si esa persona entra dentro de lo que es pobreza energética o no. Ese es el problema. Qué interesante, ¿no? Sí. Y es que en España el problema que tenemos es 7.000 muertes anuales por este problema. Y como bien dice, desgraciadamente lo sufren mayormente las mujeres viudas, porque son las que se quedan con una paga ridícula. Y es un problema difícil de solucionar, porque se estima que habrá unos 6 o 9 millones de personas en España que tienen este problema y demás. Sin embargo, las ayudas apenas llegan a 200.000 personas. Y los motivos son porque muchos de ellos no tienen los requisitos para acceder, y otros después las cosas que se les piden pues les crea un problema que abandonan en mitad del camino y prefieren vivir pues como viven, es decir, calentándose pues con un simple brasero, el que puede, o con una manta. Jovita, voz mediano. Es un drama, ¿no? Pero la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en general. Y aunque este estudio está hecho, abarca desde los años, me parece, del 2011 al 2017, ¿no? Sí, así es. Que son quizá los años, el 2011, cuando se empieza el estudio, era uno de los años en los que ha habido más recortes. Y por lo tanto, las personas más vulnerables son las que se han visto más afectadas. Normalmente en nuestra región
se da el caso porque son en las zonas, en áreas rurales, en pisos muy antiguos que no tienen un buen aislamiento ni tienen un buen acondicionamiento, en familias unipersonales, muchas veces ellas es una mujer, y en zonas muy diseminadas también, donde hace el frío es muy extremo como en nuestra región. Pero estas políticas hay que abordarlas desde las políticas sociales de los gobiernos. Y para hacer buenas políticas sociales no se puede recortar en políticas sociales. Y no se puede recortar en decir que se van a reducir los impuestos. Es decir, que tenemos que tener muy claro que las políticas sociales que tienen que abordar los gobiernos para evitar que estas personas vulnerables no les ocurra lo que les está ocurriendo, tiene que hacerse a través de los impuestos que debemos pagar todos los ciudadanos y todas las empresas, y que haya una justicia fiscal, claro está, que sea progresivo. Dicho esto, yo creo que a partir del 2016 el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en funcionamiento un plan contra la pobreza energética que está intentando paliar un problema tan grave, un drama como este, que está ayudando a muchísimas familias y especialmente a las personas más vulnerables y a los niños. Este plan contra la pobreza energética está gestionado por la Cruz Roja, y luego además desde el gobierno central de Pedro Sánchez también se ha puesto en funcionamiento un bono energético, no sé si son 150 euros o algo así, que se puede repetir a lo largo del año, pero bueno, no me quiero extender más, pero sí hay que abordarlo a través de las políticas sociales. Emilio Neto. Evidentemente, ya lo han dicho mis contertulios anteriores, este es un drama social. Pero es un drama social que algunos de nosotros en esta mesa venimos diciéndolo. Castilla-La Mancha no funciona bien, lo hemos dicho muchas veces. Algunos datos que sirvan de referencia y que apoyan lo que yo voy a decir después. El paro en Castilla-La Mancha es el 16,2%, mientras que la media de España es un 14 y pico por ciento. El sueldo de los castellano-manchegos es un 19.000 y pico euros, mientras que la media nacional es de 25.000. Estamos hablando de más de 5.000 euros. La despoblación en Castilla-La Mancha es del 26, mientras que por kilómetro cuadrado estoy hablando, mientras que en España es de 93. En definitiva, aquí importamos mucho más que exportamos, 2.000 millones de euros. La deuda nos cuesta 1.000 millones de euros pagar todos los años. Todo esto influye negativamente en la economía de nuestra región. De tal manera que si no abordamos estos grandes problemas, que son los problemas de verdad, que atañen a los ciudadanos, es evidente que es imposible. Nos ceñimos a la pobreza energética. Es imposible atender a aquellos que hoy están en una situación, diríamos que de pobreza extrema, que no pueden pagar la luz. Y todo eso viene porque evidentemente no se gestiona bien. Y no se gestiona bien aquel que tiene el poder y el derecho de hacerlo. No digamos que los ciudadanos ya respondemos con nuestro voto eligiendo a los mejores para que ellos gobiernen mejor. Pero no. Es decir, ahora mismo, en datos también, el 63%, según algunas estadísticas, están en pobreza energética en Castilla-La Mancha. No estoy hablando, se recurre o se apoya a unos 9.000 familias, unas 9.000 familias, pero es que hace falta más de 60.000 familias. Es decir, en definitiva, de verdad que no se atañe el problema, no se corta el problema con los medios necesarios, con 150 euros. Aquellos que realmente, porque es el bono que se da, 150 más otros posibles 150 en dos periodos, no llega ni mucho menos a paliar el problema que tiene hoy Castilla-La Mancha. David García. La respuesta sería ¿qué queremos ser de mayores? Como la pregunta. Y eso es... ¿Tú qué quieres ser? Nosotros no lo sé, pero los políticos es lo que se deben de hacer. Digo a los políticos a nivel de gobierno, porque todos hablan muy bonito de la electricidad, de la energía, de que van a bajar la luz, pero luego en realidad sucede casi lo contrario. Si no es por una cosa, por otra, acaban subiendo. ¿Qué pasa? Que han salido temas, porque han dicho todo, entonces ya no se puede aportar nada nuevo, nada más que profundizar un poco en los análisis. Cuando se habla de que hay una brecha de las pensiones entre mujeres y hombres, y hay más viudas, es verdad que hay más viudas, y la brecha es porque la paga normalmente
las mujeres que no han trabajado, hablamos de personas que las que son a la viuda, pueden ser de la categoría de mi abuela o similares, es porque nunca se les ha reconocido a la mujer que criar a lo mejor a 4 o 5 hijos, llevarla a casa. Antes no era como ahora, siempre había el ganado que tenían dentro, el cochino, las gallinas, que todo eso lo llevaba siempre la mujer. Eso parece ser que no merece para los diferentes gobiernos tener un plus ahora en la pensión, que es la no contributiva, que será en torno a unos 400 y algo. No entiendo mucho todavía no estoy jubilado. Sí. Te queda mucho. Si llegas a tener jubilación. Afortunadamente. Pero si llega a tener jubilación, Luego que ese es otro hay que campo. tener Es en otro cuenta tema. que qué quieren hacer los políticos de las eléctricas. Hay informes que dicen que la medida que tomaron en el Parlamento de Cataluña, que era que totalmente prohibir el corte de la luz a las personas pobres, si lo quieren aplicar. Otra cosa es que todos los partidos o todos los que han tenido representación o importancia tienen a sus amiguitos en el Consejo de Administración. ¿Qué conlleva eso? Que eso necesita un plus en la factura. Porque no se piense nadie que el que esté en un consejo cobra y la eléctrica no va a sacar un beneficio eléctrico de eso. Por lo demás, quiero decir que estoy de acuerdo que lo de las muertes, es verdad que 7.100 muertes concretamente, que son los que provocan prematuramente los cortes de luz o de energía, es muy triste. Y ciñéndome a Castilla-La Mancha, creo que los gobiernos, ahora el de Paje, anterior también fue el de Paje, o el de Cospedal que hubo antes, deberían empezar a mirar a Castilla-La Mancha y Castilla y León, yo hablo de Castilla-La Mancha, que es la que nos concierne, a que dejen de que sea esto solo ganado y campo. También tenemos derecho a una industrialización que nos permita dar un salto económica y socialmente a Castilla-La Mancha. Manuel Tabas. Ha hablado Emilio Nieto del bono social. Pero fíjate lo curioso, el bono social lo tienen que pagar todas las comercializadoras con el 40% de sus beneficios anuales. Comercializadoras que no pueden ofertar ese bono social a sus propios clientes. ¿Por qué? Porque el gobierno solo permite a 8 comercializadoras, entre las cuales están las 5 del oligopolio, a que puedan dar ese bono social. Eso quizás se tendría también que mirar un poco. Y después, has hablado de qué soluciones puede haber. Pues una de las soluciones es establecer una tarifa única, a un precio único tanto de luz como de gas. Y efectivamente, como bien ha dicho David, los cortes, primero... Pero ¿pensáis que las grandes compañías eléctricas lo permitirían? No. De hecho, las grandes compañías eléctricas no hacen nada más que mandar comerciales a las casas ofertándote unos productos que después hacen que la luz te resulte más cara. Y eso también es otra cosa que se debe evitar. No entiende nadie las facturas que nos y envían. además pagas por servicios que después a lo mejor no te sirven absolutamente para nada. Por eso primero informar lo que realmente tú necesitas de contratación. Y después los reenganches de la luz cuando se ha cortado la luz a una familia que está en pobreza energética, esos reenganches no se cobren, que también es otro Jovita. Es cierto que tenemos un problema, bueno, estamos hablando de la pobreza energética y claro, hay que hablar de la luz, que tenemos un problema porque creo que pagamos la factura, el precio de la luz más caro, el segundo país más caro de Europa, Así ¿no? es, así porque es. hay pocas compañías que controlan toda la productividad Así de es, energía así es. eléctrica, con lo cual eso yo creo que los gobiernos tienen que tomar medidas para que eso no ocurra así, algo tienen que hacer. Yo desde luego que no entiendo el recibo de la electricidad, no lo entiendo, pero afortunadamente yo puedo pagarlo en este momento, ya veremos dentro de unos meses, no lo sé, nunca puedo decir de este agua no beberé, pero lo que es cierto, lo que hay que abordar ahora mismo es el problema que existe de la pobreza energética. Y eso solamente se pueden abordar con políticas sociales que se hagan desde el gobierno regional y desde el gobierno y desde los ayuntamientos. Y para eso se necesitan recursos económicos. No lo olvidemos. Es decir, es necesario... Yo creo que se gestiona lo mejor que se sabe, lo mejor que se puede, pero hay que disponer de unos recursos que si no se tienen recursos económicos es imposible poder abordar ese problema. Por lo tanto, a mí cuando me hablan de recortar impuestos, que me digan en qué sector de los servicios sociales van a recortar y qué personas van a ser las más afectadas. Porque con la crisis que ha habido, el resultado ha sido que hay muchos más pobres, mucho más vulnerables que están afectados precisamente por la pobreza y por la pobreza energética y un número determinado de personas que se han enriquecido. Luego ahí hay un descontrol que hay que tener mucho cuidado en eso. Emilio. Yo creo que ya no vale quejarse, porque todos los días nos estamos quejando de lo mismo, sino que hay que poner remedio. ¿Y cómo se pone remedio? Yo he dado algunas soluciones. Hay que gastar menos y producir más.
Hay que producir más en esta región. Esta región hay que industrializarla. Esta región no puede seguir siendo agrícola. Nos gastamos 2.000 millones, repito, para traer productos a nuestra tierra. Productos agrarios que tenemos en abundancia, productos químicos que también los generamos. 2.000 millones. Tenemos que pagar la deuda, no podemos endeudarnos más. Estamos 14.000 millones de deuda. Con esos 1.000 millones que pagamos de intereses, más los 2.000 de importación, podíamos hacer frente a todos estos problemas de energía que padecen las familias de esta región. Pero no ponemos remedio, seguimos con lo mismo, seguimos hablando y no haciendo lo que debemos hacer. David. Hace ya mucho tiempo, pero que desde hoy estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo Emilio, lo de la industrialización, es verdad, yo no sé si es que se ha venido aquí a mi lado y es que además se ha puesto a mi izquierda, don Emilio. Pero cuando yo no soy de izquierdas, ¿eh? Por eso. Pero estás aducido. Hablando un poco más allá, yo creo que decíamos que si las grandes empresas eléctricas iban a permitir que se tomaran determinadas decisiones. Es que ese es el problema, que tenemos unos políticos que se escudan en que no me dejan los bancos, es que no me dejan las eléctricas. Hay una constitución, ¿no?, que está el bien común por encima de cualquier interés personal o empresarial. Por favor, o sea, no me venga ninguna excusa. Otra cosa es que con el miedo es que tenemos miedo a las eléctricas porque ahí tenemos a nuestros amigos metidos. Eso es otro asunto. Y luego, es verdad que así como en Castilla-La Mancha hay muchas tierras que están vacías. Improductivas. Improductivas. En algunos sitios se empezaron a poner placas solares, pero se les puso el impedimento que generaba el impuesto al sol. Si esas Qué tierras, ridículo, ¿verdad? Si esas tierras no se están cultivando, a lo mejor es más productivo tener una nave que esté generando 50 personas trabajando. Pero si no hay esa empresa, ¿por qué no se puede poner unas placas solares para generar electricidad, a lo mejor para un municipio de 200 habitantes? María Muer. Yo creo que todos hemos hablado de cuál sea la solución perfecta, porque sería el equilibrio de todo esto. Es decir, por un lado, políticas sociales potentes, por otro lado, generar actividad económica para que esta región sea atractiva y haya más cotizantes, haya más empresas, finalmente haya más empleo, y por esa razón también podamos pagar más impuestos y también que esas comercializadoras rompan ese oligopolio que tienen montado, porque claro, en otras, por ejemplo en la telefonía no existe ese problema, existe competitividad, pero lo cierto es que al final el producto es que tenemos personas que mueren como consecuencia de esa pobreza energética, cuando es un bien de primera necesidad. Hablamos de un bien de primera necesidad. Entonces, ante eso hay que equilibrar y la fórmula tiene que ser la gestión dentro de la política. Es decir, las políticas tienen que hacer que esta región sea atractiva y que realmente, porque claro, el subir impuestos es la fórmula de siempre, pero para subir esos impuestos tiene que haber personas trabajadoras, empresas primero que creen empleo y personas que trabajen y finalmente paguen impuestos. Si yo no digo el subir impuestos, yo digo que tiene que haber una justicia fiscal, que a lo mejor no está bien regulada la justicia fiscal. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando a mí me hablan de que hay que bajar los impuestos, que me digan de qué políticas sociales me van a recortar, porque claro, si dicen que no va a haber impuestos, en algún sitio tienen que estar los recortes y precisamente pagan a aquellas personas más vulnerables. Emilio, yo creo que no es la solución no es subir impuestos. Nunca fue la solución subir impuestos, porque cuanto más impuestos se suben, más pobre se hace una nación. Eso está clarísimo, sino todo lo contrario. Hay que generar riqueza. Lo hemos dicho y lo venimos diciendo. Castilla-La Mancha tiene que ser industrializada, tiene que haber fábricas, tiene que crearse empleo. Solamente la empresa crea empleo. El empleo no es público. También, pero debe ser el privado. Y ahí sí que los gobiernos regionales y centrales tienen que invertir en generar riqueza para esta región. De lo contrario, no saldremos de ser la última de las regiones que tenemos problemas económicos. Tendrán que invertir en intentar atraer empresas, porque el Estado por sí solo no va a generar la riqueza. Se puede invertir en investigación, en educación, en ciencia, en tecnología, pero hay que atraer empresas. Con David terminamos el tema. Dos apuntes muy pequeños. Pagar impuestos, sí. Hay que pagarlos, porque si no pagas impuestos, no tienes sanidad, no tienes educación pública.
pagar los que tengas que pagar, pero todos ajustándose a lo que uno genera A la económicamente gente. o Claro, gana. justicia fiscal. Y dos, un claro ejemplo de por qué Castilla-La Mancha, yo voy a poner un ejemplo, Santa Cruz de Mudela, tiene la plaza de toros más antigua de España. Sí, señor. Tiene un paraje Las precioso, virtudes. que es donde vivo yo. No hay ningún gobierno regional que haya hecho por dónde llevar el agua. Todavía estamos sin agua potable, sin agua corriente. En pleno siglo XXI. ¿Cómo vamos a reflotar allí, por ejemplo, el turismo? Nada, que Es te, que no que hay- te veo de no hay alcalde ni de un Santa bar. Cruz de Mudela en la Sí. próxima legislatura. Y Totalmente. tendrán agua entonces. Sí. Pues ya ven ustedes, seguimos con la tertulia, hemos tocado un primer tema, vamos a tocar un segundo y un tercero. El segundo es también muy interesante, educación pública o concertada, he puesto yo, pero además podríamos añadir la privada y los pros y los contras. Pero eso será aproximadamente a la 1:10, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Mientras tanto, aquí tienen ustedes un trocito de queso, si les apetece. Gracias y hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Son las 13 horas y 12 minutos y estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Y seguimos con la tertulia ciudadana y seguimos con el segundo tema. Vamos a hablar, y vamos a empezar por David, que es un buen alumno. Vamos a hablar de educación. Educación pública, educación privada, educación concertada, pros y contras de todas estas fases. Bueno, la pública, el mayor beneficio es que ha sido una iniciativa en el que ha hecho posible de que un hijo de un obrero como yo pues pueda estudiar no solo hasta 10 años o por ahí como antiguamente y vete a trabajar, sino que ha podido llegar hasta los 16 y tener la opción de hacer su bachillerato en la pública y seguir haciendo en la Universidad de Castilla-La Mancha, que también es pública. Más allá de todo eso, de
Nos los estás pros y los diciendo contras. que prefieres la pública a la concertada y la privada. A ver, yo en las privadas y en las concertadas no he estudiado, entonces no puedo tener una opinión desde dentro de decir, pues es mejor o es peor. Yo sé que la educación pública tiene buenos profesionales y es de calidad. Yo de donde no he estado no puedo opinar. Por eso te quiero decir que la pública yo creo que da un gran servicio y da una oportunidad a los que más lo necesitan, igual que la concertada tiene su papel. Porque, si no me bailan los números, fue en el 85 cuando Felipe González propuso alquilar aulas a los colegios privados, porque en realidad lo que hace es alquilar las aulas, porque había muchos niños y había municipios en los que el público no era capaz de que la abarcarlo. concertada procede del gobierno de Felipe González. Con Felipe González fue cuando sacó la ley de los conciertos. Entonces, los debates que últimamente surgen sobre una educación u otra, pues yo creo que me parece que la educación en los tres ámbitos es legítima y muy buena y la Constitución la ampara. O sea, que deben convivir. Deben convivir. Lo que sí considero que los conciertos a lo mejor, pues después de 34 años, pues a lo mejor deberían revisarse porque en algunos sitios pues estarán desfasados. Pero vamos, deberían de existir los tres porque la libre elección de cada uno donde quiera estudiar. Don Emilio Nieto. Bueno, en esto casi coincidimos. Hoy lleváis una mañana de coincidencias. Sí, estamos, Yo creo que es un vamos, problema el espíritu que- Es la navideño. silla, Emilio. Sí, seguramente. Es la Navidad. Es la Yo Navidad. creo que este es un problema que no tiene la importancia que debe, a pesar de que se le está dando. Hay una solución para quitar el problema, para que no haya ni público, ni privado, ni concertado. El bono escolar, el Acuerdo Nacional por la Educación. Lleguen a acuerdos, por favor, que para eso le votamos. Lleguen a acuerdos nacionales y nos dejen a nosotros de luchar por si Explica la a los pública... oyentes y televidentes en qué Impacto. consiste el bono escolar. Justo, ahora mira, es decir, no entiendo por qué tenemos que estar nosotros diciendo que lo público o lo privado, mire usted si convivimos juntos, si somos ciudadanos todos, no hay diferencia. Bien, el bono escolar es que consiste en trabajar primero los que gobiernan, en trabajar y en analizar cuántos estudiantes hay en una región o en una provincia, de primaria, de secundaria, etcétera. ¿Y cuánto se gasta usted en educación? Pues si le gasta X, lo divida usted entre los alumnos y al padre le dé la cantidad correspondiente. Si analizamos los datos... Un bono, no un dinero. Un dinero, bono. claro, usted tiene Pero que ir... en forma de bono, no en forma de dinero. bono para que usted vaya al colegio que estime conveniente y con ese dinero usted ya tiene pagado todo el año. Esa es una fórmula que es totalmente libre y que no entra y respeta muy bien el artículo 27 de la Constitución. Perfecto, ¿no? Justo. Libertad de elección de centro, libertad de escoger lo que uno quiera. Bien, ¿esto qué lleva consigo? Pues muy sencillo. Pues que los ciudadanos no estemos enredados en estos problemas, primero. Porque estamos enredados que es lo público es mejor que... Yo estudié en lo público, mi familia han estudiado todos en lo público, mis hijos han estudiado en lo público, pero no debo reconocer que si hay colegios que son concertados y son empresas, que hay empresas privadas que se dedican a la educación, no tienen derecho a hacerlo, pues claro que tienen. Quitemos del lío entre nosotros y realmente lleguemos a acuerdos nacionales, acuerdos por la educación nacional. En definitiva, fijaos una cosa, si analizamos la concertada es porque el gobierno concierta con una X centros. Sobre todo con congregaciones religiosas, que hay que entender también que aquel alumno que va a un colegio concertado ha de aceptar también el ideario del centro. Justo, claro, Sí, porque es claro. un colegio, vamos a ver, la educación empezó, y en todo el mundo, no empezó en el Estado, empezó en la Iglesia, fue la primera que empezó a educar. Pero no vamos a remontarnos a eso, vamos a estar en el momento actual. El momento actual es que si analizamos lo que cuesta en la pública y en la privada, o en la concertada, pues es que casi 2.000 euros más en la pública que en la concertada. Casi 2.000 euros cuesta más al Estado. Pues quitémonos de todos estos líos y llegamos a un acuerdo en el que al padre se le da el dinero y lleva a su hijo donde quiera. Jovita. Bueno, estoy totalmente en contra del bono escolar, eso de entrada. Estoy a favor de que el Estado garantice una escuela pública de calidad para toda la ciudadanía, porque la educación es el único medio que tenemos
todos los ciudadanos y las ciudadanas para tener igualdad de oportunidades, y eso lo tiene que garantizar el Estado, una educación básica y de calidad. Por eso de ahí surgen los conciertos, y surge precisamente con un gobierno socialista, con Felipe González. ¿Qué hace? El gobierno socialista de Felipe González hace la educación, que toda la ciudadanía tenga acceso a una educación pública y gratuita. Como eso no era posible acceder a todos porque no había centros públicos suficientes, entonces el gobierno de Felipe González hace conciertos para que todo el alumnado, pero con dinero público, pagándole con los impuestos de todos a los colegios con los que concierta, para que esos alumnos tengan acceso a una educación pública y gratuita, también en los colegios concertados. Esto con el tiempo se ha desvirtuado. Vaya por delante que yo no estoy en contra de ningún tipo de concierto ni de la educación privada. Soy defensora de la educación pública y creo que el Estado lo tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque en los conciertos, en las escuelas que hay conciertos, España es uno de los países que más educación concertado hay con respecto a Europa. El 75% o el más son de colegios religiosos. Los alumnos que van a colegios concertados tienen que pagar unas tasas mensuales, con lo cual ya hay una discriminación, porque todo el alumnado no tiene acceso a poder pagar esas tasas. Luego ya se da una discriminación socioeconómica. También hay colegios concertados que discriminan por sexo, lo cual es profundamente, aunque lo haya reconocido el Tribunal Constitucional, lo cual es profundamente negativo, porque ahí se están promocionando políticas machistas de alguna manera. Y luego, por último, porque la escuela pública acoge a todos los niños sin distinción, sin discriminación. Y claro, eso hace que recoja también a aquellos que rechazan la concertada. Con lo cual quiere decir que lo que tenemos que trabajar es para que haya una escuela pública de calidad donde todos los alumnos puedan tener acceso. La escuela concertada, la Constitución no dice que la escuela concertada tenga que estar subvencionada. Manuel Tabas. Bueno, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero vamos a empezar por partes. Vamos a ver, efectivamente, como se ha dicho, esto fue en el año 85, cuando el PSOE quiere hacer una educación obligatoria y gratuita desde los 14 a los 16 años. ¿Y qué se encuentra? Con que no hay escuelas suficientes. Y hacer las escuelas vale un dinero supone y un un tiempo. costo bastante grande. Sí. Entonces, la solución, colegios concertados, a los que le aporta el Estado el dinero para que den las clases. Aquí hay tres tipos de educación, que es la pública, que son el 65% de los colegios, el concertado, que son el 30% de los colegios, y el privado, que es el 5% de los colegios. La privada hay que dejarla aparte, porque se financia con las aportaciones de la familia y de empresas o entidades. Entonces ahí no interviene el gobierno. En los concertados sí interviene el gobierno porque aporta. Y eso es lo importante, es decir, lo que yo no estoy de acuerdo con Jovita en este caso, o vamos, no con Jovita, con cualquiera que diga, es que la política entre en los colegios y en la familia. Que cada familia elija el colegio que quiere para su hijo y la forma como que quiere que esté. No existe segregación por sexo, existe simplemente colegios separados por sexo, y si un padre quiere que su hijo vaya a un colegio solamente de niños, tiene todo el derecho del mundo que eso. No hay mejor educación pública o concertada. Es más, te voy a dar aquí un dato que he cogido. En todos los proyectos nacionales e internacionales que evalúan conocimientos de los alumnos, los alumnos de los concertados superan a los públicos, tanto en CDI como en PISA, como en PIRLS, como en TIMSS. En todos los conciertos. Es decir, que la educación concertada está todavía a un nivel mejor, más superior que la pública. No estoy de acuerdo, vamos, es que me parece... Cuando toque, vamos a terminar el turno y ahora pues son datos recogidos, nos toca a Marián y después ya intervenimos. De todas formas, como bien ha dicho David, y en eso estoy de acuerdo, que cada uno elija lo que quiera, y que él ha podido acceder perfectamente a la concertada porque no le hubiese costado lo mismo que en una escuela pública, es decir, no tendría que haber aportado, salvo en materias específicas. Marian, después contestáis, por favor. Vamos, el primer turno sabéis que no se interviene, después en los siguientes sí. Yo tengo que decir que hay que conjugar muy bien lo que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. El derecho a la educación lo tenemos ahora mismo
cubierto con esa enseñanza pública, concertada y privada. Y la libertad de enseñanza de los padres a poder elegir el centro. Es más, ese mismo artículo 27.3 de la Constitución lo que dice es que también tiene que garantizar el Estado el derecho a la formación religiosa de los padres a poder elegir un centro que le dé esa formación religiosa a los hijos. Por lo tanto, el centro concertado está también para cubrir esa parte de esa formación religiosa que en algunas ocasiones y que en muchas ocasiones está cubierta, en este caso, por la formación católica, porque la mayoría son concertados católicos. Yo, y Emilio lo sabe, he estudiado en colegio público y en instituto público. Y además, justo el primer año en el que se hizo mixto. Y tengo que decir que yo no soy precisamente que esté a favor de la segregación, pero lo cierto es que en ese primer año las condiciones para poder llevar a cabo esa educación pública no eran las más adecuadas. Claro. ¿Por qué? Pues porque, en fin, todo estaba adecuado a chicos. Nosotros nos llevaron a un instituto que era masculino. Tuvimos que adaptarnos a un medio que era totalmente masculinizado y bueno, hay que hacer las cosas, es decir, lo público muy bien, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, en ese momento, no el apresuramiento por hacerlo, ¿no? el llevar a cabo esa unión, ¿no? De no segregar, hizo que al final esos primeros años fuesen muy duros para las chicas que llegábamos a elegir, ¿no? Un centro que antes ya había sido masculino. Entonces, nosotros, y hace poco tuvimos una moción en el propio ayuntamiento que llevamos por las declaraciones de Isabel Cela, dijimos que tenemos que apoyar, por supuesto, la educación concertada, porque los centros concertados cubren también ese derecho, esa libertad de enseñanza, esa libertad de los padres a poder elegir el centro donde quieren educar a sus hijos. David, Emilio, Jovita y... A ver, el problema de cuando la educación son los políticos sí tienen que decidir sobre lo que es el organigrama general, junto con los profesionales de educación, qué hacer. Pues para eso gobiernan, eso es su trabajo. No estoy de acuerdo en lo del bono de Emilio. Normalmente no tienes por qué darle al padre nada. Y a mí me parece muy bien que haya quien pueda elegir entre concertado, privado o público. Pero tú tienes que ceñirte a lo que tienes que ceñirte. Si vas a un colegio privado, sabes que tienes que pagar. Claro. Si vas a un público, pues, pero el público tiene que abastecer a todo el mundo. Se tiene capacidad para todo. Entonces, ¿qué pasa? Si en el concierto, habrá algunos sitios que los conciertos ya estén desfasados, porque habrá sitios en los que no tiene por qué el Estado alquilar aulas a colegios privados. Cuando el concierto acabe, o cuando debe acabar, o cuando ya no sea necesario que estén alquiladas esas aulas, a lo mejor deberán de volver a ser privadas. Entonces, nadie le va a prohibir a esas familias que sigan estando en ese colegio que abandonen, sino que ahora van a ir a un colegio privado y no concertado. La libertad no se va a suprimir nunca. En el público también puedes elegir entre religión católica y no sé cómo se llamará ahora mismo, actividades socio no sé qué. Por lo tanto, también da la labor religiosa. Y lo que le decía a Emilio, que eso no quiero que se me olvide, la educación de un niño cuesta lo mismo en lo público que en la privada. ¿Es verdad que al Estado le cuesta 2.000 euros menos? Claro, pero porque los padres pagan el restante. Porque si la educación de un niño vale 2.000 euros menos al año, algo está fallando en esa educación. Emilio. No es cierto eso. No es cierto, ni mucho menos. Te voy a dar algunos datos para que te sirvan de referencia. En lo público, la ratio de alumnos es 21. En lo privado concertado es 23. En lo público, el profesor es 1,9. En lo privado o concertado es 1,6. Hay menos profesorado, vamos a explicar, se le paga menos, no hay oposición, etcétera, si me etcétera. permites, vamos a explicar a los oyentes y televidentes que cuando hablamos de ratio son el número de alumnos que hay por clase, por profesor. O por clase, ¿entiendes? Por lo tanto, hay menos, diríamos, hay más alumnos en lo público que en lo privado. Y por lo tanto, pues evidentemente tiene que costar menos. En segundo lugar, lo público tiene que hacer los edificios, tiene que mantenerlos, etcétera. Lo privado tiene sus edificios, etcétera, etcétera. Hacen una gestión diferente. Pero la educación vale lo mismo, la educación no, el precio, cuidado, no estamos hablando de educación. Claro, la educación vale lo mismo. No, el precio que ¿cómo se va a ser paga? lo mismo tener un profesor que tener dos? Pero no es que no es eso, es que no estamos hablando de eso, David, estamos hablando de lo que cuesta un alumno en un colegio privado o en un colegio público. Pero yo en el público, cuando tenía un profesor para 6 asignaturas, es de peor calidad, por ejemplo, que cuando tienes un profesor para cada asignatura. No estamos hablando de calidad, ¿quién nada más? Solamente ha habido una persona
persona, y yo no tengo los datos y por lo tanto no rebato lo que ha dicho, que es mejor lo público que lo privado, o al revés, lo privado. El Yo eso no entro, yo en eso no entro. En la evaluación. Estamos hablando que un alumno cuesta menos, pero es que solamente para Sí, rebatir bueno, los esto, datos, quería claro. intervenir. Sí. Para decirte que es verdad que cuesta menos un alumno en una clase concertada que una clase pública. Los datos están y los puedes corroborar, no hay ningún problema. Aunque Por se lo echa- tanto, sí. la única posibilidad, yo lo que yo quería decir, es que no hay verdadera libertad por parte del padre, ahí es donde iba yo. Lo otro ha sido de paso. No hay verdadera libertad del padre de elegir el centro que quiere. No hay verdadera libertad, porque la adscripción a los centros lo hace una comisión del ayuntamiento. Una comisión del ayuntamiento por razón de distancia del centro, etcétera, escolar. de hijos, Proximidad. de familia, No, enseguida, etcétera. De todo. Oye, luego te vas a decir Emilio, lo que quieras. perdemos el tiempo. Por lo tanto, no se hace la adscripción como debe hacerse. Por eso yo apelo al abono escolar, porque de esta manera hay plena libertad para que el padre escoja Queda el muy lugar claro. que quiera. Jovita. Este es un tema que requiere mucho tiempo, porque habría que hacer y aquilatar muchísimas cosas que se quedan aquí perdidas y que hablamos y yo creo que la persona que nos escucha no nos aclaramos. La educación concertada, que yo no estoy en contra de la educación concertada, está para suplir en aquellos momentos en los que no hay plazas suficientes en la educación pública, porque el Estado tiene que garantizar la educación pública de calidad y gratuita para toda la ciudadanía. Así de fácil. ¿Y cómo que no? No, Eso la es- educación. Por favor, Emilio. eso es lo que dice termino. la Constitución. No, La no, Constitución, no lo dice eso. no hay No, ningún de hecho, la artículo de la educación. Constitución que garantice No. Pero la pública no. concertación con la escuela Educación. privada. No dice Ningún eso. artículo de la Constitución. No. Está al arbul del Del legislador. La escuela privada, mira cómo nacen escuelas concertadas en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque la escuela concertada es un negocio, cada una empresa, que me parece muy bien, pero los negocios están Sí, es hechos legítimo, para el ganar, negocio es claro, legítimo. es legítimo, para ganar dinero, pero que en el caso de los conciertos están, y eso tiene que quedar muy claro, se concierta con el Estado y el Estado subvenciona y paga, pero luego a los niños que van a ese colegio o a ese concierto les hacen pagar una tasa, cosa que no pueden hacer el resto de alumnos. Luego ya Está hay prohibido. una discriminación, Está prohibido. una No se discriminación puede. socioeconómica Bueno, y el no. Estado no puede Es que permitir eso. No se puede puede. quedar Manuel, así. a ver, escuchamos a Manuel. Lo No, de mentira. no, No se escúchame, puede. cada uno tiene sus razones. Pero no se puede decir lo que no es verdad. Pero No, vamos sí, a ver, es si una no es donación. verdad, Que se según pagan tú. La tasas. Constitución, No, no, es una donación. está prohibida No. las tasas. Uy, madre Están mía. No, no hay prohibidas tasa. las tasas. A ver, No. damos Y paso no a se Manuel. paga IVA de esas tasas. Por favor, posiblemente. Manuel. No, son donaciones. Estoy de acuerdo con Jovita que los niños deben recibir la mejor educación posible en la escuela, de acuerdo con la opinión de sus padres, que son los que deben decidir dónde tienen que ir los niños. Recordemos que ya el Tribunal Supremo ha declarado a favor en el 2018 que las escuelas que tienen escuelas para niños y escuelas para niñas separadas y demás son completamente legales y deben recibir las subvenciones del Estado exactamente igual. Es decir, otra cosa que ha hablado también David, del 30% de los centros concertados que existe, solo el 60% pertenece a la Iglesia Católica, el resto, el 40% son laicos. Son laicos. Y si aquí en España Pero dicho todavía no no, somos laicos, somos un país aconfesional. Y Francia, que sí es un país laico, tiene educación concertada y cuando la tiene será porque no será muy mala. Termina, Marian. Sí, cuando hay un concierto, como bien decía Emilio, no se puede pedir una taxa, no se puede Por cobrar. favor. Lo que hacen, no, Pero lo si que te la piden no, como perdón, actividad, en la vamos actividad a ver, os lo voy a explicar. Está prohibido. Hombre, Son, venga, normalmente la explique. forma jurídica es una fundación y por lo tanto lo que se hace es una donación que después te desgrabas en el IRPF. Bueno, es no, decir, pues, no es pero- una tasa, pero no. existe una discriminación no, socioeconómica no con es una respecto a los tasa. niños que no pagan. No es Bueno, una pero- tasa, es una donación vale. que tú finalmente Bueno, vas sí, a repercutir vale. en tu renta. No es una tasa, no, hay que decir las cosas como son. Bueno, es una donación, una tasa. No, es una donación, no, no es una donación porque la forma jurídica es una Hay ca- fundación. pero No, hay que pagar, no, pero no. el caso es que tú tienes que pagar por Sí, asistir. claro. Si no lo das, No, no pasa nada. tampoco es así. Es una fundación, es la sí, forma David. jurídica. No se puede Está crear prohibido. una tasa porque es un concierto público, es dinero Claro. público. Bueno, No se pero puede. todos hay cobran, una ilegal. cosa- hay una todos cosa que hay que cobran. decirla. Vamos a ver, la Constitución no habla de centros públicos, habla de educación. El derecho a la educación. Sí, no no dice habla de centros obligatoria, públicos. Obligatoria pero no habla a de los centros conciertos, públicos. pero no habla de Ni habla de conciertos. público ni de conciertos. No habla de conciertos, educación. como Como es un educación tema pública. de educación. Permitidme, Educación como es un pública. tema bastante profundo y bastante tedioso, si me apuráis, Yo creo que no, ¿eh? yo creo que Uy, tendremos no, que tedioso. volver a tocarlo. Tedioso no es.
Sí, no, no, tedioso en el sentido de profundo. Muy apasionante. Es interesante, pero podemos aburrir también a muchos Bueno, eso oyentes sí. y televidentes porque es un tema muy concreto. En ese sentido digo lo de tedioso. Pero obviamente, como es un tema interesante, que sí lo es, podemos tratarlo otro día más en profundidad o al hacer un monográfico y Educación. esta hora y pico hora y cuarto de tertulia dedicarla solo a la educación. Si queréis lo hacemos un día, pero en este momento nos vamos 5 minutitos a publicidad, porque no solo de pan vive el hombre, y después volvemos con otro tema también muy interesante. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. ¡Qué calor! Qué calor, ¿cómo entramos? Qué calor aquí. Ustedes no saben la que hemos liado con la educación. Bueno, tendremos que volver a hablar de educación privada, concertada y pública brevemente, ya el año que viene, obviamente, ¿no? Vamos a terminar con un tercer tema que dice lo siguiente: los suecos, que son de Suecia, mientras no se demuestra lo contrario, reciben cada año un sobre naranja donde se les comunica lo que van a cobrar en su futura jubilación.
es un ejemplo, pregunto yo, y empiezo por Marián, a seguir dado que en España esa información no la tenemos? Es decir, cada uno de ustedes no recibe un sobre todos los años donde le dicen, pues si usted se jubila en estos momentos le corresponderían tal cantidad de jubilación. En ningún caso. Sin embargo, los suecos saben que les va a corresponder en ese momento de cotización que llevan trabajando. ¿Cómo lo ves? A ver, yo aquí me voy a quitar el disfraz un poco de política y me voy a poner el de funcionaria de la Seguridad Social. Adelante, póntelo. Porque esto es una promesa también incumplida. En la Ley 27 de 2011 decía que el Gobierno garantizaría el derecho también a la información de los futuros pensionistas de cuál iba a ser la pensión que iban a recibir. Pero aquí estamos sin gobierno, con un pacto de Toledo que medio roto, medio pensionista, y nunca mejor dicho. Bueno, eso sería, perdón por la interrupción, yo creo que el gobierno cuando surja y tengamos, lo primero que tenía que hacer es convocar inmediatamente ese pacto de Toledo. Sí, porque además en base a eso se dicen muchas locuras, como hace, en fin, una proposición que antes presentó, ¿no? El que a lo mejor puede ser vicepresidente, ¿no? El señor Pablo Iglesias, en el que decía que con 61 años y 35 años teníamos derecho a la pensión. La cuestión es de dónde, si el fondo de reserva está como está y si estamos con este dato de que ya hay más defunciones que nacimientos. Entonces, esto es lo que hay que decir. Al final son cálculos y son cuentas. Y aquí sí que es necesario, si en la educación es necesario un pacto, aquí mucho más. Mucho más porque el modelo está totalmente obsoleto y tenemos muy pocos cotizantes y cada vez una masa más de pensionistas porque la esperanza de vida está ahí, y luego hay una brecha que también tengo que decir que es importante entre mujeres y hombres, porque las mujeres por haber cotizado a tiempo parcial y las mujeres por haber cuidado hijos tienen un 34% menos de pensión que los hombres, y eso es una realidad. Entonces, ahora mismo hay un incumplimiento de ese derecho a la información de los pensionistas de su futura pensión que tendría que haberse producido si hubiese gobierno en esa ley que ya existía. Y por otro lado, existe una página en la Seguridad Social que es el Tu Seguridad Social, donde hay incluso un simulador de tu pensión, que con tus datos puedes sacar exactamente lo que te va a quedar, que es información, no es exactamente veraz, pero es la información que tenemos en la base de datos para poder decir cuál va a ser la pensión que va a cobrar esa persona. Por lo tanto, hay información, no a la carta, no en sobre naranja, hombre, a mí me gustaría que sí, me enviaran a casa, porque si yo me meto en internet, a lo mejor no lo hago bien. Sí, pero entonces, que existía esa obligación y no es por la Seguridad Social, sino por la falta de gobierno. Tabas. Bueno, lleva razón, efectivamente, no tenemos sobre naranja, pero tenemos la web Tu Seguridad Social, donde te informan estimadamente lo que te puede quedar cuando te jubiles. No la real, sino la real, estimación. efectivamente. Entonces, bueno, bien, algo hay. ¿Cuál es el problema? Que la población envejece, la natalidad decrece y la esperanza de vida crece. Entonces hay que adaptar el sistema de pensiones a la realidad actual. Es decir, la gente hoy, gracias a Dios, cada vez vive más y cada vez cobra más la pensión y además las pensiones de cuantías elevadas. Entonces hay que adaptar esa realidad. Bien sea modificando el pacto de Toledo o bien sea haciendo otro pacto, pero algo habrá que hacer. Y en este caso son los políticos los que tienen que consensuar. ¿Qué es lo bueno que ha tenido Suecia? Es que en el 91 empezó ya a ponerle las soluciones a este problema y fue consensuado de todos los partidos políticos. Y entonces, ahora lo hablaremos más tarde, ha llegado la realidad de que tienen un sistema de pensiones impresionante del cual deberíamos tomar copia en lo que a nosotros respecta. Jovita. Lo primero que hay que hacer es tomarse este problema en serio, porque sí es cierto que los pensionistas necesitamos tener garantías de que vamos a cobrar ¿No se me oye? Sí, pero que digo que te lo ponga mejor. Vale, el micro, vale, gracias. Ese micro se capta, sí. Gracias. Las garantías suficientes para tener una vejez, digo yo, una tercera edad, utilizando un eufemismo, porque lo de vejez parece que queda muy feo, ¿no? Tener la tranquilidad y la seguridad de que vamos a tener nuestros últimos años de vida, vamos a tener una seguridad económica y que no vamos a estar todos los años pendientes de un hilo. Por lo tanto, creo que la sociedad en general los gobiernos y todos los sectores sociales, los sindicatos, las empresas, los autónomos, todo tiene que haber un gran acuerdo para debatir este problema, porque no dejamos de darle vueltas a la madeja, pero no se toma en serio. Es cierto, yo pienso que tiene que estar garantizada la pensión a través de la Constitución. ¿Cómo se hace? No lo sé.
pero debe haber un acuerdo, un gran pacto, igual que en la educación. Hay cosas que son para toda la ciudadanía, pero que tenemos también que garantizar la sostenibilidad de las pensiones para nuestros hijos y para nuestros nietos, para que todos tengan la misma seguridad que yo quiero tener. Y eso es algo complicado y difícil. Lo primero que tenemos que hacer es tener un gobierno. Que hace falta ya tener un gobierno y después empezar a trabajar en este tema que es muy complejo, pero muy necesario. Emilio Neto. Bueno, pues como decía Moore, yo creo que este es uno de los problemas más graves económicos que tiene España en este momento. No España, Francia, ya lo sabéis ahora mismo, está en un periodo de modificar de las pensiones, agruparlas de las 40 que hay, agruparlas en una o dos, ¿no? Modalidades. Algunos países lo han hecho, no creéis que tampoco Suecia es una panacea, ¿eh? Porque todo lo acumulado en esa cuenta virtual o ficticia, todo lo acumulado más los intereses, luego hay que dividirlo porcentualmente por los años que uno va a vivir. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabe? Pues ahí está el tema. Y si calcula por 25 y después vive 30, pues no sé esos 5... Bueno, por aquel que calcula 25 y vive 15. No sé lo que va a vivir. Bueno, pero quiero decir que en todos los proyectos pues tiene problemas. El nuestro, evidentemente, es arcaico ya. Y por lo tanto hay que modificarlo, pero con el acuerdo global de todos los partidos, no con el acuerdo de unos pocos, porque si no, no se puede hacer. Es evidente que tenemos derecho, después de 40, 50 años de trabajo, a una pensión, y lo que no tenemos derecho, de verdad, es que salgan los medios de comunicación que han sacado 3.500 millones para pagar a los jubilados. Esto es una desgracia, de verdad, que aparezcan estas notas, porque no aparecen nunca. Hemos sacado 5.000 euros para pagar a los funcionarios en activo. Me parece que esto es algo de vergüenza nacional y no se debe repetir. No ha sacado usted nada. Eso estaba ahí porque alguien lo ha dejado ahí por los años que ha trabajado. Y por lo tanto dejémonos ya de hacer demagogia sobre un tema tan importante como son las pensiones. Las pensiones son sagradas para todos y deben ser unas pensiones dignas. Y voy a decir un dato para que sirva de referencia. De verdad que no es de recibo que una profesora con 10 años de servicio aquí se quede sin pensión en España. No es de recibo, porque no ha llegado a 15, claro. ¿Y qué hace esa mujer? Pues que cobra menos que un marroquí cuando viene a España. Es decir, nada, 500 euros. Esto no es de recibo, de verdad, en un sistema en el que tenemos y estamos diciendo que, oiga, las pensiones. 10 años de trabajo se requiere, o yo creo que es suficiente para cobrar una mínima pensión. David. Y no tener derecho a una pensión. Varios puntos a tratar. Demasiados. El tema sobre las jubilaciones en Suecia, la contributiva se puede hacer efectiva a partir ¿A ti te gustan las suecas? No está se ha muerto una gran sueca. A mí sí, ayer, ¿no? Que se puede adquirir por distendir un poco el tema. Las pensiones, las contributivas tienen dos opciones y son complementarias. Se puede adquirir ya con 61 años si has trabajado 31 o 30 años, has cotizado, y desde los 16 años. La no contributiva solo se puede acceder a ella, solo hay una opción de la no contributiva, y es a partir de los 65, por lo tanto, si algo nos están diciendo los suecos es que no es necesario alargar la edad de jubilación. Luego, tiene sus puntos débiles, como decía Emilio, te lo porratean, también tienen ahí una parte que un 2,5% tiene 3 nombres, el que tiene que ser de fondos privados, que bueno, sabemos lo que pasa con las pensiones. Y luego las pensiones en España, está arcaico también, otra vez estoy de acuerdo con Emilio, está arcaico, porque no tiene nada que ver un trabajador. Dicen, es que antes un trabajador en el 50 pagaba menos que ahora, pero también el salario era menor, a lo mejor la proporción es la misma. Y el nivel de vida. Y el nivel de vida, estamos a lo que estamos. Pero cuando uno quiere correr una maratón, no se pone en la salida y llega así sin más, tiene que entrenar. ¿Cuál es el entrenamiento para que sean efectivas las pensiones? Derogar las 2 reformas laborales que hay. Que haya contratos y salarios dignos. Gente contribuyendo y un trabajo estable. ¿Vas a ver cómo cuando la gente contribuya hay dinero para las pensiones, aunque haya más jubilados que antes? Porque, por ejemplo, en el caso de la edad en la que empezaron a trabajar, los que ahora van a empezar a jubilarse, los que ahora tienen en torno a 61 años, antes cuando te daban de alta ya era fijo, ya estabas trabajando ahí.
Y ahora, ¿cómo estamos? Trabajas un mes. Mariam. A ver, el sistema sueco tiene una diferencia con respecto al nuestro. Nosotros tenemos un sistema que es de reparto y ellos tienen también un sistema de capitalización. Nosotros tenemos un sistema que es asistencial y por eso están las no contributivas, que están por la renta y que se pagan vía impuestos, y están las contributivas que van por la cotización, nuestra cotización a la Seguridad Social. Claro que se ha optado por subir la edad de jubilación, porque claro, no salen las cuentas. Entonces están ya los 67 ahí, ¿no?, que están ahí amenazando, pero el sistema de capitalización en España todavía no es una realidad. Lo que está claro es que el modelo laboral también está cambiando, y cada vez que se jubila un trabajador no es sustituido ya por otro trabajador, sino por varios en tiempo parcial o por máquinas. Por lo tanto, esto no es un tema solo y exclusivamente de un pacto, solo y exclusivamente entre los gobiernos, entre los partidos para un nuevo sistema de pensiones, sino también afecta al modelo laboral. El modelo laboral ya no va a ser el mismo. Es decir, es que las máquinas están sustituyendo a los trabajadores. Entonces, y tendremos que ir a un modelo en el que las máquinas a lo mejor tengan que cotizar por nosotros. Porque lo que está claro es que los pensionistas cada vez van a ser más y los trabajadores menos, porque además hay menos cotizantes porque nacen menos niños. Entonces, es un modelo que está totalmente obsoleto y que tiene que adecuarse a una realidad que ha cambiado y que está cambiando por momentos. Manuel. Bueno, Suecia Jovita Emilio. Tiene un sistema mixto, es decir, un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Pero lo más importante que tiene Suecia, que en eso sí yo les doy la razón de que van más adelantado con nosotros, es el que llaman garantipensión. Es decir, garantiza la pensión que, como tú bien has dicho, la profesora esa que no ha cotizado lo suficiente y entonces le queda su pensión. O también para las personas que no tienen una pensión hasta un cierto límite, es decir, que tienen inferior al límite que ellos calculan. Entonces, eso se financia vía impuestos en Suecia. Y eso es lo mejor que tenemos. Y yo lanzo dos preguntas al aire, es decir, ¿qué debemos hacer aquí en España? ¿Aumentar la edad de jubilación o aumentar los años de cotización para poder cobrar tu pensión? ¿Cuál sería el sistema ideal? Las dos cosas se han hecho. Pero no han dado resultado. Dignificar el trabajo. Hay que dignificar el trabajo y hay que tener sueldos dignos. Para defender el sistema de pensiones no hay que poner el ejemplo de la profesora con 10 años con respecto al marroquí, porque parece que es que hasta en este tema vamos a intentar despertar el odio hacia los emigrantes. Me parece algo bastante triste. Lo que yo digo es que hay que dignificar los salarios, hay que dignificar los sueldos, hay que pagar impuestos, hay que hacer una justicia fiscal, hay que evitar que el dinero se vaya a paraísos fiscales, porque dinero yo creo que sí que hay. A mí esto de que me digan que es que no hay dinero, es que se lo han llevado fuera. Y lo que no podemos hacer es que, aprovechando que estamos hablando de pensiones y que hay que remodelar las pensiones y que hay que garantizar las pensiones, queramos privatizarlas, porque por Dios, si no ganamos lo suficiente para poder independizarnos de nuestras familias, los jóvenes, ¿cómo van a ganar para hacerse una pensión, cotizar una pensión privada? Es decir, el Estado tiene la obligación y los gobiernos tienen que encontrar la solución, gobierne quien gobierne, tienen que encontrar la solución para garantizar la estabilidad de las pensiones y que sea a lo largo del tiempo. Emilio. Yo creo que en esta mesa nadie ha hablado de odios, y yo hablo de amistad y de cariño, y en estas fechas creo que más. España debe ahora mismo 1.300.000 millones de euros. Tenemos una deuda, el dinero lo pedimos prestado todos los meses para poder pagar a los funcionarios. No lo tenemos, no lo producimos. Eso es una realidad tal cual. Solamente de intereses podríamos pagar a los jubilados de este país, con los intereses de esa gran deuda que tiene. Castilla-La Mancha tiene 14.000 millones de deuda. Repito, si no ahorramos y no producimos más, será imposible crear riqueza y crear empleo. Y empleo digno. El empleo digno no se crea porque sí, se crea porque es necesario. Porque a las empresas se produce. La empresa está para ganar dinero, evidentemente, pero hay que producir. Por lo tanto, si producimos, un día aquí en esta mesa hablamos de la producción de los empleados y obreros de España. Y no quiero recordar aquellas cifras. Hay que producir más y gastar menos. De lo contrario es imposible. No podemos solucionar el problema que tenemos, salvo subida de impuestos.
Cosa, como he dicho antes, que me parece totalmente negativa. David, termina, David. Que, fíjate, me alegro que Marian es la primera vez que coincido con ella y dice una cosa de las que yo dije lo primero, que era de que es verdad que las cosas están cambiando y que a lo mejor el día de mañana en las empresas de fabricación de cadenas de montaje, las máquinas que la empresa pague por la máquina a la seguridad social como un trabajador o Justo. como dos, porque muchas veces quitan puestos de trabajo no por uno, sino por 3 o ¿Y por no tienes 4. inestabilidad laboral? Entonces, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué nacen menos niños? A lo mejor hoy en día, gracias a Dios, tanto el hombre como la mujer trabajan y no se pueden permitir el lujo de tener un niño, porque requiere 2 meses por lo menos antes, date de baja, otros 4 de maternidad y luego vuelve. Y que no te eche el empresario. Bueno, Claro, eso. por lo tanto te quiero decir que hay muchos aspectos en los que influyen y cuando llegan son los políticos, yo siempre hago referencia, son los que tienen que enfangarse, remangarse las manos y meter las manos en el lodo. Bueno, tú reza para que Sí. cuando llegue el momento de la jubilación puedas cobrar la Nos jubilación. estamos concienciando ya de que no vamos a cobrar pensión. Bueno, pues yo creo. hasta aquí el tema. Es también un tema muy amplio, también, y quizá menos tedioso, o sí, es tedioso también este Es tema. apasionante. No, Nada tedioso. Es apasionante. Nada apasionante. Nos implica todo. Es un tema que algún día tendremos que volver a tomar. Doña Marian Moore, muchas gracias. Gracias a vosotros, me lo he Un pasado placer. genial, como siempre. Un placer. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Gracias a todos y como siempre aquí estaremos y que Marian nos venga más asiduamente. Doña Jovita Mediano, muchas gracias. Gracias a ti, un placer y a esta casa por acogernos. Don Emilio Nieto, muchas gracias. Estupendo. Hoy a la izquierda mía. Sí. No, yo sabes que siempre estoy a la derecha tuya. Sí, pero te has puesto a la izquierda. Pero me has puesto tú. No, yo te has colocado ¿qué tú. quieres Yo que no te os diga? pongo Has en ningún puesto a sitio. 2 compañeros Os míos a colocáis la ahí. derecha y tú me has puesto a la Te has izquierda. puesto- te ha- pero te has puesto a mi Tendremos una silla derecha. en pero comprenderás que no estoy a la izquierda, siempre No, estoy eso a la lo sabe- derecha. mira, si algo tiene Yo sabes claro que soy una persona nuestros de televidentes y oyentes, centro-derecha. es que tú no Siempre estás a he la votado al izquierda. centro. Don David García. Muchas gracias por la invitación y nada, un placer haber estado aquí. Bueno, pues espero que nos toque la lotería, ¿eh? Nos ha traído hombre, lotería. Bueno, nos vemos Eso- antes, ¿no? Espero que nos toque. Nos vemos antes de la lotería. Sí, claro, ¿no? la Nos próxima volvemos- semana, día 18, estará conduciendo este programa doña Blanca Lozano, nuestra compañera, que le gusta mucho a don Emilio y que además lo hace francamente bien. Muy bien. Bueno, señoras y señores, que muchas gracias por su atención, que nos vamos con esa canción que se llama Criticando, que sean felices, que lo pasen bien y que recuerden que estamos ya prácticamente en Navidad, con lo cual todos somos un poquito más buenos. Hasta luego. No hay mentira sin verdad, ni secreto bien guardado, ni nadie en la humanidad que no sea criticado. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Maldita lengua, maldita.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.